Dice así la palabra de Dios, 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En este pasaje, nuestro Señor muestra a su audiencia la clase de libertad a la que se refiere, mostrándoles también la clase de esclavitud de la que deseaba fuesen libres. ¿Querían saber en qué sentido debían ser librados? Se encontraban cautivos y al vivir continuamente en el pecado eran esclavos del pecado. Estos hombres debían admitir y reconocer que viviendo deliberadamente en el pecado eran sus prisioneros. Por más religiosos y dogmáticos que fuesen, esta era su realidad espiritual. Esta cruel verdad se constituye para el hombre impío y sin Cristo en una de las cosas más difíciles de admitir y reconocer. El hombre sin Cristo de ninguna forma quiere aceptar que es esclavo de su pecado. Y prefiere decir: no, yo mismo lo manejo, yo mismo lo controlo. En cierta ocasión hablaba con un muchacho que consumía marihuana y este joven me decía: no, a mí la marihuana no me domina. Me decía: yo la piloteo, en sus términos. Yo la piloteo. Seguramente cuando la fumaba se sentía por allá en un vuelo raro. Pero él decía esto: no, de ninguna forma, no. Yo manejo la droga como quiero. A mí la droga no me esclaviza. Yo mismo soy el que la controlo. Qué engañados, ¿no? Qué gran mentira. En este pasaje vemos la naturaleza de la verdadera esclavitud. ¿Recuerdan que estos hombres habían dicho: jamás hemos sido esclavos de nadie? Por eso nuestro Señor les recuerda que estaban sujetos a otro tipo de esclavitud a la cual no prestaban atención aunque fuesen sus víctimas. Todo aquel que hace pecado, acabamos de observar, esclavo es del pecado. ¿Cuán cierto es esto? ¿Cuán cierto es? ¿Cuántas personas hay por todas partes que son completamente esclavos sin ser conscientes de ello? Y son presos de sus grandes corrupciones, debilidades, y están totalmente incapaces de liberarse. ¿Cuánta gente está esclava de la ambición al dinero? ¿Cuánta gente está esclava de la bebida? Y al igual que el muchacho que les estaba comentando, ellos dicen: no, yo no soy esclavo, yo tomo cuando quiero.
pero ¿puede dejar de hacerlo? ¿Puede dejar de hacerlo? Es la pregunta. Si no puede dejar de hacerlo, entonces ese vicio o ese mal hábito lo está dominando a usted. Y usted es esclavo de su pecado. El deseo de placeres, las emociones, el juego, la avaricia, las relaciones ilícitas, son sus amos, tiranos, y son realmente infelices prisioneros encadenados de pies y manos, quienes no están dispuestos a reconocer su condición de esclavos. El hombre que estaba atado de pies y manos en la antigüedad picando piedra, los esclavos, eran más libres que aquellos que hoy están esclavizados por su pecado. Ahora, ¿qué trae el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cómo paga el pecado a los que le sirven? La muerte, el infierno, la desesperación. Ese es el único salario que el pecado paga a sus sirvientes. Por eso la gran finalidad del Evangelio es liberar a los hombres de ese cautiverio. Y saberse y hallarse cautivo es el primer paso que debe tener un hombre hacia la liberación. El pecado controla, domina, posee y reprime. Es un tirano al que solo Jesucristo puede vencer. Por eso acabamos de observar aquí en el texto: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿de qué forma el Señor Jesucristo nos liberta del pecado? ¿Por qué podemos decir eso? ¿Ya no pecamos? ¿Pecamos o no pecamos? Sí pecamos. Entonces, ¿cómo nos liberta el Señor Jesucristo del pecado? ¿De qué libertad habla el texto? El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Esa es la gran diferencia. Antes íbamos como esclavos del pecado, atados a los vicios, a las peores cosas. Estábamos sumergidos en ese mundo de pecado. Yo personalmente hubo un momento en mi vida en donde toqué fondo y lloraba amargamente, lamentando mi pecado. Me sentía sucio, me sentía indigno, sentía que entre más pecaba, más vacío había en mi vida y en mi corazón. Nada me satisfacía. Pero qué hermoso cuando el Señor Jesucristo nos da la libertad. El pecador no hace lo que quiere. El pecador es un esclavo de su pecado. Está dominado. Por eso ninguna persona que peca puede decir que es libre. Encontré hace unos días esto que me pareció interesante traerlo en esta mañana. Es como una carta de la droga. Y dice de la siguiente forma: hola, soy la droga. Si me pruebas, tengo para ti 7 cosas seguras. Primero,
una vida llena de sufrimiento. Te alejaré de tus seres más queridos. Prometo destruirte emocional y físicamente. Te esclavizaré para que solo dependas de mí. Haré que despiertes pensando solo en mí y me busques con desesperación. Te aseguro que llegará el momento en que desearás morir. Nunca podrás saciarte, siempre desearás más y más, sin importar lo que tengas que hacer para conseguirme, hasta robar y matar. Ahora me despido y te dejo mi dirección: el cementerio, la cárcel y los hospitales. Horario: a toda hora y en todo lugar. Atentamente, la droga. Tremendo. Y mucha gente se jacta de decir: ay, soy demasiado libre porque hago cosas que los otros no hacen. Mentiras. Mentiras. No son libres, son esclavos. Esclavos de sus vicios, esclavos de sus malos hábitos, esclavos de su pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. En cualquier casa existía una enorme diferencia entre el hijo y el esclavo. El hijo era un residente permanente, mientras que el esclavo podía ser sacado de la casa en cualquier momento. Podía ser quitado. Cuando ya no servía, se le desechaba. Algo parecido a lo que hacen muchos hijos hoy en día con sus padres, ancianos. Cuando ya no sirven, cuando ya no pueden obtener nada de ellos, entonces los hacen a un lado, van y los entregan al geriátrico y hacen de cuenta que son un estorbo y que ya no sirven para nada. Y de la misma forma hace el pecado con aquellos que han sido sus sirvientes. Con una patada por detrás les desecha. Una vez la persona ha dedicado toda la vida a servir al pecado, el pecado le dice: ¿sabe qué? Chao, ya no me sirve para nada, ya lo utilicé. No precisamente la patadita de la buena suerte. Aquí nuestro Señor le está diciendo a estos judíos: ustedes creen que son de la casa de Dios y que nada los puede sacar de esa posición privilegiada. Tengan cuidado, porque se encuentran en la posición y el nivel de un esclavo. Y un esclavo a cualquier momento puede ser sacado. Cristo resalta el peligro inminente por el que sus oyentes atravesaban. Su vínculo era inseguro y precario dentro de la casa. No podían permanecer. En cualquier momento podían ser echados. En cambio, el hijo de una casa es el heredero. Permanece para siempre. Es el dueño. En ningún momento será sacado porque tiene un estatus y una posición privilegiada. La relación con el Padre es para él algo natural y esencial. Ahora mire que nuestro Señor aquí no desea que los hombres sigan de esclavos.
Por eso les dice, si vienen a mí, serán verdaderamente libres. El Hijo quiere libertar a los cautivos y darles la posición de hijos también. Por eso dice la Escritura en Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere hacer el Hijo con los esclavos? Libertarlos y ponerlos en la posición de hijos y coherederos con Él. Entonces, cuando estamos en el Hijo, pertenecemos legítimamente a la familia de Dios y somos coherederos con Cristo. En Génesis tenemos una referencia bastante hermosa que nos ilustra lo que estoy diciendo. ¿Recuerdan el hijo de la esclava? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la esclava? Agar. ¿Y cómo se llamaba el hijo de la esclava? Ismael. ¿Recuerdan que hubo un momento en donde Agar e Ismael no pudieron permanecer en la casa? ¿Y quién quedó en la casa? El hijo. ¿Quién era el hijo? Isaac. Entonces, aquí nos ilustra esto que estoy diciendo. El esclavo puede ser sacado en cualquier momento, pero el Hijo permanece para siempre. Jesucristo permanece para siempre, y si estamos en Él y si somos libres por Él, permaneceremos también como hijos de Dios. El Hijo ha venido para libertar a los esclavos del pecado y permitirles llegar a ser hijos de Dios. Entonces, entendamos que aunque el pecado quiera esclavizarnos, dominarnos y controlarnos, Jesús puede destruir el poder del pecado sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que ha creído y alguien que no con respecto al pecado? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo con respecto al pecado? El creyente puede ser liberado del pecado. Es liberado. De hecho, el creyente es liberado. El que no. Pero un creyente puede decir, tiene la libertad para decir, no lo hago. Ay, pero usted ¿por qué no baila? Pero usted ¿por qué no le gusta la rumba? ¿Usted por qué no toma como todos los otros lo hacen? El creyente tiene la libertad de decir no lo hago, porque no lo necesito, porque eso no me satisface, porque tengo una nueva naturaleza, porque quiero agradar a Dios. Mientras que el incrédulo sigue siendo esclavo de su pecado y no puede dejar de hacerlo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de un anciano mientras trataba de desatar el nudo de un cordón que tenía alrededor de su cuello. Se trataba de un amuleto que llevaba por muchísimos años. No debes confiar en dioses paganos si realmente crees en el amor y el poder de Jesucristo. Debes poner tu confianza solamente en Él. Pero el conflicto de años y temor se habían posesionado de este hombre. Parado junto al anciano en silencio, comprensivo y sonriendo para infundirle ánimo, estaba el misionero.
Aquel hombre levantó las manos, pero el viejo nudo no podía deshacerse. Había permanecido por tanto tiempo que estaba sólido. Mirando el rostro del misionero, aquel temeroso anciano hizo la primera oración en toda su vida, la cual era un grito en el que pedía auxilio, misericordia y amor. El nudo se aflojó y a medida que el cordón se deslizaba por el arrugado cuello, también una carga caía de su corazón. Alzando el rostro lleno de lágrimas, el hombre sonrió triunfante y tomó la mano del misionero en señal de fraternidad cristiana. Esa es la libertad que el Señor quiere darnos en nuestras vidas. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra versión dice, si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Por medio de esta oración condicional, Cristo habla de una acción potencial. Nuestro Señor explica a lo que se refería cuando hablaba de la libertad. Los que creyeran en Él serían librados del pecado, de la culpa y de su poder y sus consecuencias. Si el Hijo, el eterno Señor, libera la carga del pecado, entonces habrá una verdadera y real libertad. La única libertad valiosa a los ojos de Dios es la que proporciona Jesucristo su Hijo. Aquí tenemos la naturaleza de la verdadera libertad. La libertad se considera para muchos como algo muy preciado. Mucha gente habla de libertad de expresión, libertad de la opresión de otros países, como por lo menos cuando hablábamos de que ¿quién fue el libertador de aquí en América? Recordemos un poquito la historia. Simón Bolívar. ¿Cuáles fueron las naciones que libertó Simón Bolívar? Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, México. ¿No? 5 naciones. Por cierto, me acordaba de un chiste cuando le dijo el profesor al niño, le dijo: niño torpe, cuando Bolívar tenía tu edad ya sabía leer y escribir. Y el niño le dijo: sí, pero cuando tenía la suya ya había libertado 5 naciones. Y se habla de libertad para todo, ¿no? Libertad religiosa, libertad civil, libertad de culto, libertad de comercio, libre constitución, libertad de prensa. Se habla de libertad para todo. Pero realmente, ¿qué tanta libertad hay dentro de esas libertades? Solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sin embargo, hay muchas personas esclavas, porque muchos desconocen por completo la forma más elevada de libertad. La libertad más noble es la que poseen los cristianos verdaderos. Y son personas libres porque pueden, como ya lo expliqué, decirle no a su pecado, decirle no al pecado.
Ahora, la libertad del creyente también consiste en que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice también allí Juan, en una de sus epístolas, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Esa es la libertad que tenemos. ¿Sí? Que ya no somos dominados por nuestros pecados. Que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Y que nadie puede acusarnos porque el Señor Jesucristo nos ha justificado. El día en que confiamos en Cristo y le entregamos nuestras almas, ese día somos personas libres. Con la libertad como un patrimonio eterno. En el lecho de muerte, ¿qué clase de libertad importa? ¿Cuál libertad será importante cuando ya abandonemos a este mundo? Que vamos a pasar eternamente con Dios. Así es. Esa libertad que solamente Jesucristo da y que nos va a dar tranquilidad de conciencia. Será lo único que va a importar en ese momento. Libertad completa y total de la esclavitud del pecado y también del poder del maligno y sus demonios. Mire que en muchos lugares se están actualmente realizando reuniones de liberación. ¿Sí lo han escuchado? ¡Venga! Traiga sus demonios. No, traiga sus endemoniados, que aquí se los liberamos. Y en medio de un show, eso gritan, brincan, zapatean, vomitan, dan botes por el piso y hacen una cantidad de cosas extravagantes. Uno se pregunta, ¿qué libertad hay en medio de todo eso? ¿Han sido libres del pecado? Porque si no han sido libres del pecado, como lo estamos observando por la palabra, ¿de qué libertad están hablando? ¿Cuál es la libertad que están profesando, proclamando? La libertad que el Señor Jesucristo da es libertad del pecado. Por eso una persona que vive practicando el pecado debe mirar y realmente saber si ha sido salva. Porque dice la palabra que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Pero si una persona vive en pecado y peca deliberadamente y no le importa nada, tal vez no ha nacido de nuevo y no ha sido libre. Es lo más seguro. Ahora, algo que también podemos ver es que el pecado acobarda. Es un adagio que hemos escuchado por ahí hartas veces. El pecado acobarda. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es decir, que la persona que vive en pecado vive asustado todo el tiempo, atemorizado, siente que lo persiguen, siente que lo acosan, no puede estar en paz, no tiene tranquilidad. ¿Por qué? Es su pecado el que lo tiene así, esclavo. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo, ¿cómo está? Confiado como qué. Confiado como qué, dice ahí el pasaje. El justo está confiado
como un león. Aunque el león también tiene depredadores naturales, pero es el rey de la selva. Anda tranquilo, confiado. Así anda el justo que ha sido libertado por Cristo. Ahora vemos que en Cristo también los temores y las consecuencias y secuelas del pecado se disipan. En Cristo hay libertad. Ya no vivimos en temor, ya no vivimos en miedo. Todo lo que trae el pecado, todo lo que produce, el Señor también se lleva esas consecuencias del pecado en nuestras vidas. Entonces por eso dice el pasaje, seréis verdaderamente libres. El 6 de enero de 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt pronunció un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entre otros, dijo que esperaban un mundo fundado sobre las 4 libertades esenciales. Libertad de palabra para expresar sus ideas. Libertad de cultos para adorar a Dios de la forma preferida. Libertad de trabajo para elegir la forma de trabajar sin padecer ninguna necesidad. Libertad de eludir el temor para evitar todo aquello que ocasione algún temor entre la gente. Y pensaríamos todo esto, uy, buenísimo, ¿no es cierto? Qué bueno tener esa clase de libertades. Suena interesante. Pero lamentablemente sin Jesucristo no hay libertad. Sin Cristo no hay libertad. Y todo lo que se diga aparte de Él se convierte en opresión, en dominio y sometimiento. Solamente la verdadera libertad la podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Nuestro Señor ya les había hablado sobre esa aseveración arrogante que habían hecho de que jamás hemos sido esclavos de nadie. El Señor les dice, sí, son esclavos del pecado. Ahora vuelve a su primera afirmación cuando habían dicho, linaje de Abraham somos. Y el Señor les dice, claro, tienen un parentesco carnal con el patriarca, en un sentido físico. Nuestro Señor lo reconoció plenamente. Y Abraham para ellos era el más grande, la figura más importante en su religión. Y se consideraban seguros y salvos en el favor de Dios simplemente por ser descendientes de Abraham. Creían que Abraham había ganado tal mérito como para ofrecerles a todos sus descendientes la salvación solamente por llamarse linaje de Abraham. Los judíos se creían literalmente salvos simplemente por ser familia de Abraham. Y debido a eso, nuestro Señor les dice aquí algo que se constituye en un golpe certero de muerte para esa infundada pretensión. Aunque era cierto que tenían un parentesco con Abraham, ¿de qué les servía? De nada. No les servía de nada. Era evidente que no pertenecían a la semilla espiritual de Abraham, quien se caracterizó por ser un hombre de fe y confianza en Dios. ¿Qué hizo Abraham cuando recibió
al mensajero de Dios, a los mensajeros de Dios allí en el Génesis. ¿Qué hizo con aquellos ángeles que llegaron a su casa? ¿Qué hizo Abraham? Los recibió, los atendió, ¿sí? Los hospedó. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres con el mensajero de Dios? Con Jesucristo, la palabra encarnada. ¿Qué querían hacer con él? ¿Recibirlo? Querían matarlo. Por eso el Señor les dice, ustedes no están ni remotamente lejos de lo que fue Abraham. Jesucristo no hablaba por su propia cuenta. Él daba el mensaje de Dios a los hombres. Por eso observamos en pasajes anteriores que el Señor dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que el Padre me da, eso es lo que yo les estoy hablando. Él era la voz de Dios, Él era el vocero de Dios. Por eso rechazar a Cristo se constituía en rechazar a Dios. Estaban haciendo todo lo contrario y opuesto a aquel que llamaban su Padre. No creían en Dios. Eran rebeldes, eran duros. Ahora podemos encontrar aquí una reflexión práctica. ¿Cuánta gente cree que por el hecho de venir de una familia de creyentes, ellos también tienen asegurado el cielo? Yo he hablado con muchas personas que dicen, no, es que yo fui hijo del gran predicador, yo no sé quién. Es que mi familia toda fue cristiana. En mi familia hubo grandes predicadores, grandes siervos de Dios. Bueno, pero la pregunta es, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Sí? Porque el hecho de que sus antepasados hayan sido grandes siervos de Dios, eso no lo exime a usted de sus deberes y sus responsabilidades como creyente. Además, usted no se va a justificar delante de Dios por lo que haya hecho su abuelo, ni su tío, ni su primo hermano. Otros viven de las cosas del pasado. Y dicen, no, es que en aquella época fuimos partícipes del gran avivamiento, y hicimos, y éramos de esos cristianos Abba. Yo oraba, yo cantaba, yo predicaba, yo ayunaba, y yo Abba. Y entonces uno les pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué ya no? Como aquellos que vinieron al Señor y le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, y en tu nombre. ¿Y qué le responderá el Señor a esta clase de gente? ¿Qué les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Algo que también podemos ver en este pasaje es el conocimiento que el Señor tiene de todas las cosas. Nuestro Señor sabía que estos hombres a quienes les estaba hablando querían matarlo. Y a pesar de esto, nunca se desanimó. Imagínense si nosotros fuésemos enviados a un grupo de gente como esta. ¿De qué forma actuaríamos sabiendo que nos van a despreciar, que nos van a rechazar y que nos quieren matar? Ay, no, yo por allá no vuelvo. Que Dios mande a otro. Pero gracias a Dios porque Jesucristo, nuestro Señor, no es como nosotros. Y termina el texto diciendo, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Otras versiones dicen,
Mi palabra no tiene lugar en ustedes. Mi palabra no es guía para ustedes. Mi palabra no avanza ni encuentra lugar entre ustedes. Mis palabras no encuentran cabida en sus corazones. Jesús es la palabra de Dios. Y como ya lo dije, rechazarle a Él es rechazar a Dios. Sus palabras deben hallar entrada y permanencia en las almas de todos los que las oyen. Su buen mensaje debe progresar y avanzar en todo aquel que es de fe. Lamentablemente, muchos de los que oyen la palabra de Cristo en todas las épocas, parece como si la palabra se detuviera en la puerta de sus corazones y no la dejasen entrar. Y muchos escuchan pesadamente. Muchos escuchan pesadamente. Digan amén los que vienen a dormir. Muchos escuchan pesadamente, sin permitir que la palabra del Señor surja efecto alguno en sus vidas y en sus corazones. Menos mal que eso pasa por allá en otros lados, ¿no? No aquí. Bien, mis hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.